A veces, lo que creemos una derrota no es más que el comienzo de nuestra mayor victoria. Natalia Vargas nunca imaginó que regresaría aquí, no como empleada, sino como juez. Y esta vez, es ella quien tiene el poder en sus manos. Antes de empezar con la historia de hoy, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir cada día una nueva historia emocionante. Si te gustan los relatos que tocan el corazón, este es tu lugar. La Ciudad de México bullía con su habitual ajetreo, pero en una esquina del moderno edificio corporativo de Corporativo Estrada, la calma reinaba en una pequeña oficina. Natalia Vargas, una joven analista recién incorporada a la empresa, terminaba de organizar unos reportes cuando la secretaria de Javier Estrada, el director de la empresa, se le acercó. La invitó a la oficina del jefe para una reunión urgente. Natalia sintió una mezcla de nervios y entusiasmo, era la primera vez que su superior directo la llamaba. ¿Será por mi desempeño? Quizá me ofrecerán alguna oportunidad, pensó mientras cruzaba los largos pasillos del edificio. A cada paso, su mente imaginaba los próximos desafíos en nuevas oportunidades. Finalmente, llegó frente a la puerta de Javier Estrada. Al entrar, lo encontró sentado detrás de su gran escritorio de madera, con una expresión fría que no delataba ninguna emoción. Javier apenas alzó la vista de sus papeles antes de hablar. Natalia, gracias por venir. Seré breve, dijo Javier, en un tono distante y profesional. A partir de hoy, estás despedida. Natalia sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No entendía nada, su trabajo hasta entonces había sido impecable. Las palabras la tomaron por sorpresa, dejándola inmóvil por unos segundos. ¿Perdón? ¿Por qué estoy despedida? Preguntó con la voz temblorosa, intentando comprender la situación. Javier suspiró, sin molestarse en levantar la vista hacia ella. Son órdenes de la dirección, dijo, seco, como si simplemente estuviera cumpliendo con un trámite. Ni una explicación, ni una palabra de reconocimiento a su esfuerzo. La indiferencia en el rostro de Javier hizo que el desconcierto de Natalia se transformara en dolor. Natalia intentó recuperar la compostura mientras el desconcierto la invadía por completo. No podía creer lo que estaba sucediendo. Durante meses había dado su máximo esfuerzo, trabajando largas jornadas, atendiendo cada detalle y esforzándose por construir una carrera en aquella empresa. Corporativo Estrada era un lugar de prestigio, y para ella, esa oportunidad había sido como un sueño hecho realidad. Señor Estrada, disculpe, ¿podría al menos explicarme la razón? Preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Javier alzó la vista por primera vez, con una leve sonrisa que parecía mezclar arrogancia y desinterés. No hay nada que explicar, señorita Vargas, respondió con tono cortante. Usted sabe cómo son las cosas en una empresa como esta. Las decisiones se toman sin muchas explicaciones y no siempre tienen que ver con su desempeño. Esas palabras golpearon aún más a Natalia, quien sintió que la humillación ardía en sus mejillas. Pero, a pesar del nudo en la garganta, intentó contener las lágrimas. Miró al hombre que tenía frente a ella, el mismo que hacía unos meses le había dado la bienvenida con palabras de aliento, y se dio cuenta de que detrás de esa fachada de éxito, no había empatía ni respeto por sus empleados. Entiendo, logró decir, manteniendo la cabeza en alto, aunque el dolor era evidente en su mirada. Sabía que protestar o pedir una reconsideración no cambiaría nada. Estrada había tomado su decisión, y ella no tenía otra opción más que aceptarlo. Se dio media vuelta y salió de la oficina con pasos lentos, sintiendo el peso de aquella situación injusta. Cada paso que daba la alejaba más de sus sueños, de todo aquello por lo que había trabajado. A pesar del dolor, una determinación comenzó a nacer en su interior, aquella no sería la última vez que Javier Estrada escucharía su nombre. Natalia salió del edificio con la cabeza llena de preguntas y el corazón hecho pedazos. Caminó por las calles de la Ciudad de México sin rumbo fijo, mientras la voz indiferente de Javier resonaba en su mente, las decisiones se toman sin muchas explicaciones. Aquella frase, dicha con tanta frialdad, le ardía como una herida abierta. Se sentó en un banco del parque cercano, incapaz de contener más las lágrimas.
todos sus sacrificios y sueños parecían haberse desmoronado en un instante. Recordó las horas extra, las noches en vela terminando reportes, las veces que había postergado su vida personal por su trabajo. A pesar de todos sus esfuerzos, le habían arrebatado su lugar sin una razón justa. Mientras lloraba, Natalia sintió una mezcla de rabia y decepción. Había entregado lo mejor de sí misma y ahora se encontraba sin nada, traicionada y humillada. Sin embargo, en medio del dolor, una chispa de determinación comenzó a arder dentro de ella. Si bien la vida le había cerrado esa puerta de forma injusta, ella misma se encargaría de abrir otras. No dejaría que esa derrota definiera su futuro. Voy a levantarme de esto, pensó, apretando los puños. Si esta ciudad me da la espalda, yo me aseguraré de hacerme un nombre por mí misma, con o sin la ayuda de empresas como esta. Natalia se puso de pie y, con los ojos enrojecidos pero la mirada firme, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida, encontraría la manera de ascender profesionalmente. Y algún día, cuando estuviera en una posición de poder, demostraría a todos, y especialmente a Javier Estrada, que era mucho más fuerte de lo que él había imaginado. Natalia regresó a su pequeño departamento en Iztapalapa al caer la noche, exhausta pero decidida. Esa misma noche, comenzó a buscar nuevas oportunidades. La ciudad parecía inmensa y desalentadora, pero ella estaba decidida a no dejar que una injusticia definiera su vida. En sus manos, tenía una lista de empresas de auditoría y compliance, especializadas en analizar las prácticas de compañías como Corporativo Estrada. Mientras revisaba las opciones, Natalia hizo un juramento silencioso, no solo buscaría una nueva posición, sino que se convertiría en alguien con el poder de enfrentar injusticias como las que ella había sufrido. Sabía que no sería fácil, pero en su interior, algo le decía que ese despido había marcado un antes y un después. Con una chispa de esperanza renovada, Natalia comenzó a escribir un nuevo currículum, con la certeza de que ese paso solo era el comienzo de algo mucho más grande. Había caído, sí, pero el mundo no había visto aún de lo que ella era capaz. En silencio, Natalia se prometió que algún día regresaría a Corporativo Estrada, pero bajo sus propios términos. Habían pasado casi 5 años desde aquella noche en que Natalia juró reponerse. Durante ese tiempo, había enfrentado una serie de trabajos temporales, horas de estudio en auditoría y compliance, y noches de sacrificio. La joven que una vez había salido del Corporativo Estrada entre lágrimas y dudas se había convertido en una profesional de la auditoría fuerte y determinada, con un propósito claro. Llegar a una posición desde la cual pudiera defender su integridad y, al mismo tiempo, descubrir verdades ocultas en las empresas. En el presente, Natalia estaba en su oficina, ocupando un puesto de auditora senior en una de las firmas de auditoría y compliance más respetadas de la Ciudad de México. Había superado grandes pruebas, aprobado certificaciones exigentes y ganado la admiración de sus colegas. A lo largo de esos años, aprendió a ocultar el dolor de su pasado y a canalizarlo en cada paso profesional que daba. Esa tarde, mientras terminaba de revisar un informe, su jefe inmediato, Carlos Ramírez, se acercó a su escritorio con una expresión seria y una carpeta en la mano. Natalia, tengo un proyecto importante para ti. La empresa que debes auditar es grande, y nos acaban de asignar su caso por sospechas de fraudes y prácticas cuestionables, dijo, depositando la carpeta en su escritorio. Natalia asintió con profesionalismo, aunque, por dentro, sentía la emoción de un nuevo desafío. Sin embargo, al abrir la carpeta y ver el nombre de la empresa, su corazón se detuvo. Corporativo Estrada. El nombre la hizo recordar todos los momentos de angustia, rabia e injusticia que había enfrentado al ser despedida. El destino la estaba llevando de regreso a su antiguo lugar de trabajo, pero esta vez, ella tenía el poder de investigar y cuestionar las prácticas que en su momento la perjudicaron. Natalia respiró hondo, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Era el momento de enfrentar su pasado. El impacto inicial de ver el nombre de Corporativo Estrada en la carpeta la dejó en shock, pero Natalia pronto recuperó la compostura. Con manos firmes, hojeó los documentos preliminares, revisando las áreas clave que debía auditar. El tiempo había forjado en ella una seguridad inquebrantable y una visión clara de su misión como auditora.
Sabía que su deber era hacer justicia, encontrar la verdad, y no permitir que sus emociones nublaran su juicio. A lo largo de esos años, Natalia había cultivado una sólida ética profesional. Aprendió a no juzgar a las personas basándose solo en el pasado, sino a basarse en hechos y evidencias. Sin embargo, el recuerdo de Javier y la humillación de aquel día seguían presentes. Pensó en cómo él la había despreciado, y en cómo la subestimación de él había sido, en cierto modo, el empuje que la había llevado a ser quien era ahora. Al día siguiente, Natalia fue a la primera reunión preparatoria con su equipo de auditoría. En la sala de conferencias, presentó el plan inicial, detallando cada aspecto que debían investigar en Corporativo Estrada. Sus colegas la escuchaban atentos, conocían su experiencia y confiaban plenamente en sus decisiones. Debemos enfocarnos en 3 áreas principales: finanzas, cumplimiento regulatorio y políticas de recursos humanos, explicó, mientras proyectaba las diapositivas en la pantalla. Quiero que revisemos cada transacción y cada procedimiento con detalle. La ética de esta empresa ha sido cuestionada, y debemos averiguar si sus prácticas cumplen con la ley. Al final de la reunión, Natalia se quedó un momento en la sala vacía, absorbiendo la importancia del caso. Sentía que el destino le estaba dando una oportunidad de redención, pero sabía que debía mantener la objetividad. Estaba decidida a hacer su trabajo con la mayor integridad posible, pues entendía que la justicia que buscaba iba más allá de una simple venganza. Con la mirada fija en la carpeta, Natalia se prometió a sí misma que, esta vez, no sería una víctima de las circunstancias. Ahora, tenía las herramientas, la experiencia y el poder para exigir respuestas y traer a la luz lo que otros intentaban esconder. Los días previos a la auditoría fueron intensos para Natalia y su equipo, quienes revisaban minuciosamente cada documento y cada procedimiento de Corporativo Estrada. Finalmente, el día llegó, y Natalia entró en las instalaciones de la empresa, con la misma determinación que había cultivado en todos esos años. Caminó con pasos firmes, segura de sí misma, mientras los recuerdos de su despido se desvanecían en la confianza que ahora la definía. En la sala de juntas, los ejecutivos de la empresa ya la esperaban. La tensión era palpable en el ambiente. Algunos de ellos parecían sorprendidos al verla allí como auditora a cargo, y otros apenas podían disimular la incomodidad. Entre ellos estaba Javier Estrada, quien, al verla, entrecerró los ojos con una mezcla de sorpresa y desagrado. «Señorita Vargas», dijo Javier, manteniendo su tono firme y una leve sonrisa de incredulidad. «Parece que la vida da vueltas, ¿no?». Natalia sostuvo su mirada, sin dejarse intimidar, y le devolvió la sonrisa con tranquilidad. «Sí, señor Estrada. A veces, la vida nos da oportunidades inesperadas», respondió con calma. «Estoy aquí para asegurarme de que sus prácticas estén alineadas con las regulaciones y los principios de ética empresarial». La seguridad en su voz desarmó a Javier por un momento, pero pronto recuperó su compostura. Intentó minimizar la importancia de la auditoría, asegurando que la empresa siempre había operado de acuerdo con las normas, pero Natalia no se dejó llevar por sus palabras. Con profesionalismo, inició la reunión presentando su plan de auditoría y detallando los procedimientos que se seguirían. Durante la exposición, Natalia percibía la tensión en Javier, quien intentaba mantener una imagen de control. Pero sus ojos revelaban la preocupación de alguien que sabe que hay secretos bajo la superficie. Los ejecutivos la escuchaban con atención, conscientes de que aquella mujer joven y decidida tenía el poder de revelar cada fallo, cada error y cada fraude que hubiera en la empresa. Al finalizar la reunión, Natalia miró directamente a Javier y, sin perder la calma, dijo: «Confío en que Corporativo Estrada colaborará con total transparencia. Les aseguro que cualquier irregularidad que encontremos será reportada sin excepción». Javier asintió, sin dejar de observarla. Natalia se dio cuenta de que esta vez, las tornas habían cambiado. Él sabía que ella estaba a punto de descubrir lo que él había intentado ocultar por años. Después de la reunión, Natalia recorrió las oficinas de Corporativo Estrada, ahora desde la perspectiva de una auditora. Al caminar por los pasillos que una vez la vieron como empleada, podía sentir miradas de curiosidad y hasta de cierto nerviosismo.
El poder que ella había perdido años atrás ahora estaba en sus manos. Mientras se encontraba en la sala de archivos, revisando la documentación financiera de la empresa, uno de los gerentes se le acercó. Era Alejandro Ríos, un hombre unos años mayor que ella, con quien había coincidido brevemente durante su tiempo en la empresa. Natalia, saludó él en voz baja, intentando no llamar la atención de otros empleados. Me sorprendió verte aquí como auditora. No esperaba que alguien se atreviera a investigar tan de cerca a Javier. Natalia lo miró, evaluando su expresión. Podía ver en él una mezcla de respeto y cautela, como si también él fuera consciente de los secretos que ella estaba a punto de descubrir. Gracias, Alejandro. Estoy aquí para hacer mi trabajo y asegurarme de que todo esté en orden, respondió ella, con tono profesional. Alejandro asintió, pero después de unos segundos de silencio, susurró. Si necesitas información sobre algunas de las decisiones de la empresa, podríamos hablar. No soy el único que ha visto cosas que no cuadran. Natalia lo miró, sorprendida por la oferta. Sabía que tener un aliado interno podría facilitar su trabajo y ayudarla a obtener acceso a información delicada. Alejandro parecía dispuesto a arriesgar su posición, lo que le indicaba que él también estaba cansado de la opacidad en la que Javier manejaba la empresa. Hablaremos más tarde, Alejandro, respondió, con una leve sonrisa. Tal vez podamos trabajar juntos en esto. Mientras Alejandro se alejaba, Natalia sintió que tenía en sus manos una herramienta clave. Sabía que la verdadera magnitud de su misión estaba apenas comenzando a revelarse y que, con cada paso, el peso de la verdad sería su mayor arma. Natalia se preparó para iniciar la auditoría de campo en Corporativo Estrada. Cada archivo y cada reunión con los departamentos internos la acercaban un poco más a los secretos que, sospechaba, se ocultaban tras las cifras. Pero, más allá de los números, lo que realmente le interesaba eran las decisiones de Javier, las mismas que habían comprometido tanto a empleados como a las finanzas de la empresa. Esa mañana, Natalia se dirigió al departamento de finanzas, un área crítica para cualquier auditoría. A medida que avanzaba entre escritorios y archivadores, sentía la tensión en el aire. Algunos empleados evitaban su mirada, mientras otros parecían observarla con curiosidad. Sabían que ella no estaba allí solo para una revisión superficial, su misión era investigar cada operación de forma minuciosa. Al llegar a la oficina de Alejandro Ríos, él la recibió con una expresión seria, aunque parecía aliviado de verla. Desde su conversación en la sala de archivos, Alejandro se había convertido en una especie de aliado para Natalia, alguien dispuesto a aportar información valiosa y detallada. Natalia, tengo algo que quizás te interese, le dijo Alejandro, entregándole una carpeta con documentos. Natalia hojeó los papeles rápidamente. Eran registros de transacciones recientes que mostraban inconsistencias importantes, especialmente en contratos de proveedores y consultores. Sus sospechas se confirmaban, había algo turbio en las prácticas de Javier y su gestión de los recursos. Gracias, Alejandro. Esto es un buen comienzo, respondió ella, consciente del riesgo que él estaba asumiendo al brindarle esos documentos. Mientras revisaba los registros junto a Alejandro, Natalia entendió que, aunque estaba siguiendo los pasos de una auditoría profesional, también estaba recorriendo un camino de redención personal. Esta era la oportunidad que siempre había esperado para ajustar cuentas con el pasado, pero también para descubrir si era capaz de poner la justicia por encima de cualquier deseo de venganza. Con la ayuda de Alejandro, Natalia pasó los siguientes días revisando detalladamente los contratos de proveedores y consultores. Descubrió patrones irregulares que involucraban montos inflados y pagos a empresas aparentemente inexistentes. La investigación la llevó a uno de los nombres que se repetían en los documentos, Inversiones San Román, una firma que, según Alejandro, había sido contratada múltiples veces para servicios de consultoría. Pero nadie en la empresa la conocía ni recordaba ver su trabajo. Natalia comenzó a profundizar en los contratos y encontró que todos habían sido aprobados directamente por Javier, sin intermediarios. Estos hallazgos la convencieron de que estaba tras algo mucho más serio que una simple negligencia administrativa. Javier, o alguien bajo sus órdenes, había desviado dinero sistemáticamente. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina temporal, Alejandro se acercó,
y sin mediar palabra, cerró la puerta detrás de él. Su expresión mostraba preocupación. Natalia, creo que debes saber que no eres la primera en notar estas irregularidades, confesó en voz baja. Un colega intentó investigarlas hace un par de años, pero, lo transfirieron de inmediato y nunca volvió a hablar del tema. Natalia sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía que Javier tenía métodos cuestionables, pero no imaginaba que sus acciones pudieran ser tan calculadas y peligrosas. Su trabajo de auditoría ya no era solo una cuestión profesional, ahora tenía la responsabilidad de descubrir la verdad y de exponer las prácticas de Javier, sin dejar que él o alguien más la intimidara. Gracias, Alejandro. Entiendo que esto implica riesgos para ti también. Si en algún momento necesitas dar un paso atrás, lo comprenderé, dijo Natalia, dándose cuenta del sacrificio de Alejandro. Pero él negó con la cabeza, decidido. No, Natalia. Es hora de que alguien haga lo correcto. Además, creo que tú eres la persona que puede llevar esto hasta el final. Ambos compartieron una mirada de complicidad y, en silencio, regresaron a sus puestos, listos para lo que sería la etapa más peligrosa de su investigación. Esa noche, después de horas de revisar contratos y documentos financieros, Natalia encontró la prueba que tanto había estado buscando. Uno de los contratos de inversiones San Román incluía una serie de pagos que coincidían con un retiro de fondos de una cuenta asociada directamente a Javier. Era la conexión que necesitaba para demostrar el desvío de dinero, y con esa evidencia, el caso contra él comenzaba a fortalecerse. Mientras analizaba los datos, sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Sabía que cada descubrimiento la acercaba más a desenterrar una verdad que Javier había mantenido oculta por años. Sin embargo, el peso de la responsabilidad empezaba a afectarla. Al exponer la corrupción de Javier, no solo enfrentaba a su antiguo jefe, sino también a la posibilidad de ser blanco de represalias. Esa misma noche, decidió enviar un mensaje a Alejandro pidiéndole que se reunieran en una cafetería fuera del trabajo, donde pudieran hablar en privado. Cuando él llegó, Natalia le mostró la prueba clave, los registros de transacciones entre la cuenta de la empresa y la de Javier, usando a Inversiones San Román como pantalla. Alejandro, esto es lo que necesitábamos. Con esta conexión, el caso es sólido, dijo Natalia, con una mirada determinada. Alejandro observó los documentos, incrédulo ante la claridad de las pruebas. Sabía que esto podría significar el fin de Javier en la empresa, y al mismo tiempo, un riesgo enorme para ambos. Sin embargo, había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Natalia, tienes que ser muy cuidadosa. Javier no va a dejar que esto salga a la luz sin pelear, le advirtió Alejandro, con una expresión seria. Si decides seguir adelante, tienes que estar preparada para enfrentar lo peor. Natalia asintió, ya consciente del peligro que corría. Pero en ese momento, recordó la promesa que se había hecho el día en que Javier la despidió sin ninguna consideración. Esta vez, ella no sería la que saliera perdiendo. No permitiría que el poder y la corrupción siguieran ocultando la verdad. Estoy lista para lo que venga, dijo, con voz firme. Mientras se alejaba de la cafetería, Natalia supo que ya no había vuelta atrás. Lo único que quedaba era avanzar, dispuesta a enfrentar todo lo que se interpusiera en su camino hacia la justicia. Al día siguiente, Natalia llegó al edificio de Corporativo Estrada temprano, con los documentos clave bien guardados en su maletín. Sabía que el tiempo era esencial, Javier ya había comenzado a sospechar de sus intenciones, y cada minuto contaba. Caminó con paso decidido hacia la sala de reuniones, donde estaba programada una junta con los altos ejecutivos para presentar los primeros resultados de su auditoría. Al cruzar el pasillo, sintió una mezcla de tensión y anticipación, especialmente cuando vio a Javier esperando en la sala, su expresión severa mientras fingía un aire de calma. Sin embargo, al notar el maletín de Natalia y su mirada determinada, él comenzó a perder la compostura, como si algo en él intuyera que esta vez su control sobre la empresa estaba en riesgo. Justo antes de que comenzara la reunión, Alejandro se acercó a Natalia y le susurró. Estaré en la sala de al lado. Si necesitas respaldo, no dudes en llamarme. Natalia le sonrió agradecida,
consciente de que Alejandro estaba asumiendo un gran riesgo al apoyarla. Su presencia le brindaba una confianza extra en ese momento crucial. La puerta se cerró detrás de ella, y Natalia se dirigió al frente de la sala, lista para comenzar su presentación. Los ojos de Javier la seguían, y ella notaba en ellos una sombra de inquietud, como si comenzara a comprender el alcance de lo que estaba a punto de suceder. Buenos días, comenzó Natalia, mirando directamente a Javier. Hoy revisaremos las prácticas de Corporativo Estrada en los últimos años y algunos hallazgos que, sin duda, requerirán atención especial. El silencio en la sala era absoluto, y en el ambiente se respiraba una mezcla de expectativa y tensión. Natalia estaba lista para exponer las verdades que Javier había intentado ocultar por tanto tiempo. En ese instante, sintió que finalmente había recuperado el control sobre su historia y estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Con los documentos clave proyectados en la pantalla de la sala de juntas, Natalia comenzó a detallar cada hallazgo de la auditoría. Los ejecutivos de Corporativo Estrada observaban en silencio, visiblemente tensos, mientras ella exponía las cifras y movimientos sospechosos que había encontrado. Cada dato era un golpe a la imagen de la empresa y, de manera implícita, a la de Javier Estrada. Javier mantenía una expresión de calma, pero Natalia percibía el cambio en su mirada. Los ojos del hombre que alguna vez la había despedido ahora reflejaban incredulidad y miedo. Por primera vez, parecía que él mismo entendía que había cometido un error al subestimarla. En estos registros, pueden observar una serie de transacciones entre la cuenta de Corporativo Estrada y una firma llamada Inversiones San Román, explicó Natalia, señalando las cifras en la pantalla. Estas operaciones, todas aprobadas sin intermediarios, representan montos que carecen de justificación documental. Los ejecutivos intercambiaron miradas de preocupación y susurros comenzaron a llenar la sala. Natalia sentía el peso de su propia determinación, el poder de sus palabras. Después de años de injusticia y humillación, era ella quien ahora tenía la voz, y Javier no podía hacer nada para detenerla. Al finalizar la primera parte de su exposición, Natalia cerró los documentos en la pantalla y miró a los presentes. Estos resultados iniciales ameritan una investigación más profunda. Dejo en sus manos la decisión de cómo proceder, pero tengo la obligación de informar de cualquier irregularidad al organismo regulador. La tensión en la sala era palpable. Natalia sabía que estaba dando el primer paso para enfrentar a Javier públicamente, exponiéndolo ante sus propios colegas y dejando claro que, esta vez, ella no se detendría ante nada. Tras la presentación, los ejecutivos se reunieron en pequeños grupos para discutir los datos y decidir el siguiente paso. Natalia observaba a Javier desde su lugar al fondo de la sala. Él, que siempre había proyectado una imagen de poder absoluto, ahora parecía rodeado de dudas y nerviosismo. Natalia sabía que lo que había revelado era solo el comienzo y que los ejecutivos necesitaban tiempo para asimilar la gravedad de la situación. Poco después, uno de los directivos, Ricardo Salinas, se acercó a Natalia con una expresión de preocupación. «Señorita Vargas, ¿podría acompañarme a mi oficina? Me gustaría revisar esos hallazgos más a fondo». Natalia asintió, siguiendo a Ricardo y algunos otros ejecutivos hasta una sala privada. Sabía que esta reunión sería crucial para asegurar que la investigación continuara sin interferencias de Javier. Mientras caminaba hacia la oficina de Ricardo, Alejandro le dedicó una mirada de aliento, una señal de que estaba listo para respaldarla si la situación se tornaba difícil. Una vez en la oficina, Ricardo cerró la puerta y se giró hacia Natalia, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y respeto. «Natalia, lo que has presentado es muy grave. Si Javier está involucrado en esta red de corrupción, debemos proceder con mucho cuidado. No será fácil enfrentarlo, pero los hechos que has traído no pueden ser ignorados». Natalia tomó un respiro y asintió, consciente de que sus palabras habían dado un giro a la historia de la empresa. Sabía que Javier tenía contactos e influencias y que una investigación como esta podría traer consecuencias. «Señor Salinas, estoy preparada para respaldar cada hallazgo con pruebas documentales. Pero debemos actuar rápido y asegurarnos de que Javier no intente manipular la situación», respondió con firmeza. Ricardo asintió, y tras unos momentos de reflexión, acordó que los datos se reportarían al consejo directivo,
quienes decidirían si se debía proceder con una investigación externa. Natalia sentía que el esfuerzo de los últimos días empezaba a rendir frutos, estaba más cerca que nunca de exponer a Javier y de hacer justicia. Al día siguiente, Natalia recibió una notificación para asistir a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Corporativo Estrada. Sabía que el momento decisivo estaba por llegar, el consejo revisaría sus hallazgos y decidiría el futuro de la empresa, y muy posiblemente, el de Javier. La sala de conferencias estaba llena de rostros serios y tensos, incluidos los de varios accionistas que habían sido informados de las irregularidades. Javier ocupaba su lugar habitual al frente, aunque ahora su semblante había perdido la habitual confianza. Natalia sintió una extraña mezcla de satisfacción y nerviosismo, aunque su objetivo siempre había sido la justicia. Ver a Javier en una posición vulnerable la hacía recordar el dolor y la humillación que él le había causado años atrás. Cuando llegó su turno de hablar, Natalia se levantó y presentó nuevamente los documentos clave, incluyendo las pruebas que demostraban la conexión entre Javier y Inversiones San Román. Esta vez, añadió detalles específicos de cada transacción fraudulenta y explicó cómo estas maniobras afectaban las finanzas de la empresa. A medida que Natalia avanzaba en su exposición, Javier intentó interrumpirla varias veces, pero cada vez que lo hacía, el consejo lo instaba a guardar silencio hasta el final. Su control sobre la situación se desmoronaba, y Natalia percibía el temor en sus gestos, en el ligero temblor de sus manos al acomodarse los papeles. Finalmente, cuando terminó su presentación, uno de los miembros del consejo se volvió hacia Javier con una mirada severa. «Javier, ¿tienes algo que decir en respuesta a estos hallazgos?», preguntó. Javier respiró hondo, intentando recuperar su compostura. «Esto es un malentendido, una manipulación de datos. Mi intención siempre fue el bienestar de la empresa, y jamás permitiría irregularidades de este tipo», respondió, tratando de sonar convincente, pero sin lograrlo del todo. Natalia, sin poder contenerse, intervino con firmeza. «Señor Estrada, las pruebas son claras. La evidencia muestra patrones de fraude sistemático que no pueden ser ignorados. Lo que está en juego es mucho más que su imagen, es la integridad de esta empresa». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Los miembros del consejo intercambiaron miradas entre ellos, conscientes de la gravedad de la situación. En ese momento, Natalia supo que había logrado lo que se había propuesto, exponer la verdad y, finalmente, enfrentar a Javier sin temor. Después de un largo momento de silencio, uno de los accionistas principales del consejo se dirigió a Natalia y luego miró a Javier, quien ya no podía ocultar su nerviosismo. «Señor Estrada, estos son cargos graves. La transparencia y la ética son pilares de esta empresa, y parece que usted ha violado ambos principios», dijo, su voz impregnada de desaprobación. «Debemos proceder con una auditoría externa inmediata y con una revisión de su posición en esta empresa». Javier intentó interrumpir, pero el consejo no le dio la oportunidad. Natalia sintió cómo se intensificaba el murmullo en la sala, y aunque percibía la tensión en el aire, supo que el resultado ya estaba decidido. Javier sería investigado, y por primera vez en años, sus actos tendrían consecuencias. Con una expresión de derrota y sin más argumentos, Javier se levantó de su asiento y, lanzando una última mirada llena de resentimiento a Natalia, salió de la sala sin decir una palabra. Ella sintió una mezcla de alivio y satisfacción, consciente de que acababa de cerrar un ciclo importante en su vida. Cuando la reunión terminó, Alejandro se acercó a ella, su rostro reflejando respeto y gratitud. «Lo lograste, Natalia. Hiciste lo correcto, y hoy la empresa es más fuerte gracias a ti». Natalia asintió, dejando que esas palabras resonaran en su mente. Aquel día había cambiado el curso de su vida y, con él, el destino de Corporativo Estrada. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero había recuperado algo invaluable, la confianza en sí misma y la paz de saber que había enfrentado su pasado con integridad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios en Corporativo Estrada. La auditoría externa confirmó las irregularidades señaladas por Natalia, y Javier fue destituido oficialmente de su puesto.
La noticia causó revuelo en el mundo empresarial de la Ciudad de México, y muchos medios de comunicación mencionaron la caída de uno de los ejecutivos más influyentes. Natalia observaba la situación desde la distancia, viendo cómo el nombre de Javier Estrada era cuestionado y su reputación desmoronada. Sin embargo, a pesar del éxito de su auditoría, Natalia se encontraba luchando con sus propios pensamientos. La satisfacción que había sentido al exponer a Javier había dado paso a una inquietud que no lograba comprender del todo. Por momentos, la embargaba una sensación de vacío, como si la victoria sobre su antiguo jefe no hubiera sido suficiente para llenar el espacio que su humillación inicial había dejado. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió un mensaje de Alejandro, quien le proponía encontrarse en una cafetería cercana. Natalia aceptó, y esa misma tarde se encontraron en una esquina tranquila de la ciudad. Alejandro parecía preocupado, pero también llevaba una expresión de alivio, como si quisiera compartir algo que le había estado inquietando. Natalia, sé que hiciste un trabajo excelente, y no sabes cuánto te admiro por haber llegado tan lejos, dijo Alejandro, mirándola con seriedad. Pero me pregunto, ¿realmente estás en paz con esto? ¿Sientes que hiciste justicia, o fue solo un acto de venganza? Las palabras de Alejandro la tomaron por sorpresa. Natalia se dio cuenta de que esa pregunta, que hasta entonces había evitado, ahora la confrontaba directamente. Su motivación había sido siempre buscar justicia, pero, ¿hasta qué punto se había dejado llevar por el deseo de vengarse? Mientras Alejandro la miraba en silencio, Natalia entendió que debía enfrentarse a ese dilema. La justicia había sido servida, pero necesitaba descubrir si en su interior aún quedaban cuentas pendientes con su propio pasado. Las palabras de Alejandro resonaban en la mente de Natalia mientras regresaba a su oficina. Había trabajado tanto para exponer la verdad y ajustar cuentas, que no se había detenido a reflexionar sobre sus verdaderos motivos. ¿Fue siempre justicia lo que buscaba, o había algo más profundo, una necesidad de hacerle sentir a Javier el dolor que ella había sufrido? Durante días, Natalia no podía evitar pensar en cómo la habían afectado aquellos años desde su despido. Si bien la pérdida de su trabajo le había dado la determinación para superarse, también la había marcado, convirtiendo en su misión la caída de Javier. Ahora, al enfrentarse al vacío que dejaba la destitución de su antiguo jefe, se daba cuenta de que ese acto no había sanado completamente las heridas que él le causó. Un viernes por la noche, Alejandro la llamó y la invitó a una reunión informal con algunos colegas de la firma de auditoría. Natalia, aceptando que necesitaba distraerse, decidió acompañarlo. La reunión era en un bar discreto de la Ciudad de México, donde los colegas celebraban el cierre de varios proyectos importantes. Entre risas y conversaciones, Alejandro se le acercó nuevamente. «Sabes, Natalia, me parece que aún te queda algo pendiente», dijo él, con tono amigable pero serio. «Javier fue destituido, sí, pero tú tienes una carrera impresionante por delante. A veces, hay que dejar que el pasado quede atrás para avanzar realmente». Natalia sonrió, asintiendo lentamente. Alejandro tenía razón. La justicia ya había sido servida y Javier estaba pagando las consecuencias de sus actos. Ahora, la decisión de dejar atrás ese capítulo de su vida dependía solo de ella. Esa noche, mientras volvía a su departamento, Natalia entendió que debía liberar el rencor que aún cargaba, y que seguir adelante significaba enfocarse en el futuro que tanto había trabajado por construir. Sabía que sanar llevaría tiempo, pero estaba lista para intentarlo. La semana siguiente, mientras organizaba los documentos finales de la auditoría de Corporativo Estrada, Natalia recibió una llamada inesperada. Era Javier Estrada. La súbita aparición de su antiguo jefe la dejó en silencio, pero decidió atender la llamada, sabiendo que este sería el cierre definitivo que necesitaba para su historia. «Natalia», dijo Javier, su voz sin el tono seguro y arrogante de siempre, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría verte. Solo, necesito entender por qué hiciste esto». Natalia se tomó unos segundos antes de responder. Sabía que aquella conversación no cambiaría el pasado ni redimiría a Javier, pero aceptó encontrarse con él, tal vez para ver, por última vez, al hombre que había transformado su vida de forma tan radical.
Al día siguiente, se reunieron en un café discreto, lejos de las oficinas y del bullicio de la ciudad. Javier llegó primero, con una expresión cansada y sombría. Cuando Natalia se sentó frente a él, lo observó en silencio, notando cuánto había cambiado su semblante desde la última vez que lo vio en la sala de juntas. Natalia, no entiendo qué ganaste con todo esto, dijo Javier, rompiendo el silencio, sus ojos cargados de frustración. Lo que pasó años atrás, solo fue una decisión de negocios. Natalia lo miró, sintiendo una mezcla de incredulidad y compasión. Para ti, solo fue una decisión de negocios. Pero para mí, Javier, fue una prueba que definió mi vida, respondió, manteniendo la voz firme. No hice esto por venganza, sino por justicia. La misma justicia que tú le negaste a muchas personas. Javier bajó la mirada, sin responder de inmediato. En ese instante, Natalia comprendió algo importante, el hombre frente a ella no era el poderoso ejecutivo que un día la había despedido sin remordimientos. Él también enfrentaba sus propias ruinas, y por primera vez, Natalia sintió que su deseo de venganza finalmente se disipaba. Espero que encuentres una manera de reparar el daño que causaste, Javier, dijo al levantarse. Yo ya encontré mi paz, y seguiré adelante sin permitir que el pasado me controle. Con esas palabras, Natalia se despidió de él, dejando atrás los resentimientos y cerrando de una vez por todas ese capítulo de su vida. Natalia salió del café y respiró hondo, sintiendo como el peso del pasado finalmente se desvanecía de sus hombros. La conversación con Javier había sido el cierre que necesitaba. Comprendió que el verdadero triunfo no estaba en la caída de su antiguo jefe, sino en la libertad de saber que su vida ya no estaba definida por el dolor y la rabia. Al caminar por las calles de la Ciudad de México, Natalia dejó que su mente vagara hacia el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su camino era suyo, y que cada paso que daba la llevaba hacia un destino que ella misma estaba construyendo, sin la carga de la venganza y el resentimiento. Esa noche, al regresar a su departamento, recibió un mensaje de Alejandro. Era una invitación a cenar, un simple gesto de alguien que había estado a su lado en los momentos más difíciles y que, sin saberlo, había sido fundamental en su proceso de sanación. Con una sonrisa, Natalia aceptó. Sabía que este nuevo comienzo también podía incluir nuevas conexiones y personas que realmente la apreciaban por lo que era. Miró por última vez la carpeta de la auditoría de Corporativo Estrada y, en un gesto simbólico, la guardó en el cajón de su escritorio. Había cerrado ese capítulo de su vida, y con él, también había dejado atrás el deseo de justicia impulsado por el dolor. Natalia estaba lista para vivir plenamente, con la certeza de que, aunque el pasado la había moldeado, era el futuro lo que realmente definía quién quería ser. Semanas después de su encuentro con Natalia, Javier Estrada vivía los efectos de su destitución. Las investigaciones continuaban y los medios de comunicación cubrían cada detalle de su caso. La imagen de ejecutivo intachable que había construido durante años ahora estaba destruida, y su nombre circulaba en artículos que lo describían como un hombre corrupto, incapaz de liderar con integridad. Para Javier, los días se habían vuelto una lucha constante contra las acusaciones, las llamadas de antiguos colegas que se distanciaban y los abogados que intentaban manejar la crisis. Su empresa, sus inversiones, su estatus social, todo parecía desmoronarse. Mientras tanto, Natalia observaba la situación desde su oficina, con una paz que antes le habría sido imposible sentir. Sabía que Javier enfrentaba las consecuencias de sus actos, y aunque su caída era pública y dolorosa, entendía que ya no era su papel involucrarse. Su trabajo como auditora había terminado, y la justicia que tanto había buscado seguía su curso. A pesar de todo, una parte de ella se preguntaba si Javier lograría reconocer la magnitud del daño que había causado o si simplemente intentaría aferrarse a lo poco que quedaba de su antiguo poder. Sin embargo, esa pregunta ya no la atormentaba, era libre de sus propios fantasmas y estaba lista para el nuevo capítulo que la vida le ofrecía. Las semanas se volvieron meses, y los problemas legales de Javier aumentaron. Las investigaciones revelaron una red de transacciones fraudulentas que lo comprometían aún más. Javier, alguna vez admirado en el mundo empresarial,
Ahora enfrentaba acusaciones de fraude y malversación, y cada día veía cómo antiguos aliados se alejaban y nuevos enemigos surgían en su contra. Era como si la vida le estuviera cobrando cada acción que había tomado sin escrúpulos. Por su parte, Natalia continuaba su trabajo en la firma de auditoría. Ahora, lideraba nuevos proyectos, ganándose el respeto de sus colegas y superiores. Su dedicación y profesionalismo la habían posicionado como una de las auditoras más prometedoras de la empresa, y sus resultados en el caso de Corporativo Estrada eran reconocidos y valorados. Un día, Alejandro se acercó a Natalia en la oficina con una sonrisa amigable. Parece que, al final, las cosas terminaron en su lugar, dijo él, dejando entrever su orgullo y satisfacción por el logro de Natalia. Ella sintió, agradecida por el apoyo que él le había brindado en todo el proceso. Alejandro había sido más que un colega, se había convertido en un amigo y en alguien que había creído en ella cuando más lo necesitaba. Sus palabras la hicieron reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquel despido injusto, y cómo ahora, desde una posición de respeto y autoridad, podía seguir construyendo una vida plena y sin rencores. Alejandro la invitó a tomar un café después del trabajo, y, mientras conversaban, Natalia compartió con él sus próximos planes. Tenía proyectos de liderazgo y una visión renovada para su carrera. Ahora, entendía que sus experiencias no solo la habían hecho más fuerte, sino que le habían dado la perspectiva necesaria para ayudar a otros a encontrar justicia y a seguir adelante. Alejandro la escuchó con admiración, reconociendo en ella a alguien que había transformado el dolor en una fuente de inspiración. Días después, Natalia recibió un mensaje que no esperaba: Javier había decidido enfrentarse a la justicia y negociar con las autoridades para reducir su condena. La noticia circuló rápidamente en los medios, y algunos informes sugirieron que, en su declaración, Javier había intentado justificar sus acciones hablando de las presiones que enfrentaba como líder de una empresa grande y competitiva. Aunque no la sorprendía, Natalia se sintió decepcionada. Esperaba que, al menos, Javier aceptara su culpa y reconociera el daño que había causado a la empresa y a quienes trabajaron para él. Parecía que incluso en la caída, él seguía sin asumir responsabilidad, aferrándose a una imagen de víctima de las circunstancias. Esa noche, Natalia se reunió nuevamente con Alejandro. Sentados en una cafetería tranquila, hablaron sobre los efectos del caso y sobre cómo ambos se sentían con todo lo que había sucedido. Al final, creo que Javier no ha aprendido nada, dijo Natalia, con una mezcla de resignación y paz. Pero, ¿sabes? Creo que ya no importa. Lo importante es que yo he cambiado. Dejé de ser la persona que él subestimó, y ahora sé quién soy y hasta dónde puedo llegar. Alejandro sonrió, asintiendo con admiración. Tienes razón, Natalia. La justicia que buscabas era algo que tenías que encontrar en ti misma. Y lo lograste. En ese momento, Natalia sintió que el ciclo se había cerrado. La caída de Javier ya no era relevante para ella. Su verdadero triunfo estaba en la fuerza que había construido y en la confianza en su propio valor. Había dejado el pasado atrás y se encontraba, por primera vez en años, realmente en paz. Mientras caminaba de regreso a su hogar después de su encuentro con Alejandro, Natalia sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las luces de la Ciudad de México iluminaban el camino, y cada paso la alejaba del pasado que había logrado finalmente superar. Por primera vez, sus pensamientos no estaban enfocados en Javier ni en las heridas que él había dejado en su vida. Al llegar a casa, revisó sus correos y encontró una oferta inesperada. La firma de auditoría quería promoverla a un puesto de liderazgo. Sus logros y su integridad en el caso de Corporativo Estrada la habían posicionado como una de las mejores en su campo, y la empresa deseaba recompensar su compromiso y dedicación. Natalia sonrió, sintiendo que todo lo que había vivido y enfrentado le había preparado para este momento. Aceptar el nuevo puesto significaba asumir una responsabilidad que siempre había soñado, pero también representaba un nuevo capítulo, libre de los rencores que había cargado durante años. Mirando al horizonte de su vida profesional y personal, Natalia comprendió que cada desafío, incluso el más doloroso, la había transformado en la persona que era hoy.
Sin mirar atrás, decidió que su futuro sería guiado por su fortaleza, su ética y el deseo de crecer sin las cadenas de la venganza. Estaba lista para el próximo paso, y sabía que, pase lo que pase, nada ni nadie podría detenerla. Los días se convirtieron en semanas, y Natalia asumió con entusiasmo su nuevo puesto en la firma de auditoría. Su rol le permitía liderar proyectos importantes y, lo más significativo para ella, inspirar a otros jóvenes profesionales que comenzaban sus carreras. Desde su experiencia, Natalia deseaba ser un ejemplo de superación y determinación para aquellos que enfrentaban obstáculos en su camino. La historia de su auditoría en Corporativo Estrada aún era comentada en el sector, y varios colegas la reconocían por su valentía al haber expuesto las irregularidades de una de las empresas más influyentes del país. Sin embargo, Natalia no se dejaba llevar por el reconocimiento, su meta ahora era construir un legado basado en integridad, ayudando a otros a encontrar justicia sin caer en el rencor. En su primer día oficial como directora de auditoría, Alejandro pasó por su oficina para felicitarla. Él había sido su apoyo incondicional, y Natalia estaba agradecida por la amistad y confianza que habían construido. Es un nuevo comienzo, Natalia, le dijo él con una sonrisa. Tienes mucho por delante y, esta vez, todo depende de ti. Gracias, Alejandro. Esto es solo el comienzo, y tengo muchos planes para aprovechar esta oportunidad. Al salir de su oficina y recorrer el pasillo rumbo a su primera reunión, Natalia sintió que estaba exactamente donde debía estar. Con cada paso, dejaba atrás el pasado y se abría a un futuro que ella misma estaba forjando, uno donde el poder no residía en el control sobre otros, sino en la libertad y la paz que había encontrado en sí misma. En los meses siguientes, Natalia se dedicó completamente a su nuevo rol como directora de auditoría. Con cada proyecto, aplicaba los valores y la ética que habían guiado su camino hasta allí. La firma pronto comenzó a ganar reputación en la Ciudad de México por su enfoque íntegro y su compromiso con la transparencia, en gran parte gracias a la influencia de Natalia. A medida que Natalia se establecía en su puesto, también se dedicaba a orientar a jóvenes auditores en su equipo. Para ella, era esencial que comprendieran la importancia de hacer justicia sin dejarse llevar por la ira o el resentimiento, algo que había aprendido en su propio camino. En su oficina, siempre abierta a quienes necesitaran apoyo, varios de sus colegas hallaban inspiración en su historia de superación. Un día, durante una capacitación para nuevos empleados, Natalia compartió una parte de su pasado con los jóvenes. Les habló de cómo el despido de Corporativo Estrada había sido un punto de quiebre en su vida, y cómo eso le enseñó a confiar en sus propias capacidades, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Cada obstáculo puede transformarse en una oportunidad, dijo, mirando a los jóvenes con empatía. Recuerden que el poder de superar los desafíos siempre está en sus manos. Nadie puede definir su camino, excepto ustedes mismos. Al final de la capacitación, Natalia sintió una inmensa satisfacción al ver cómo sus palabras resonaban en el equipo. Sabía que su historia, más allá de ser una lección sobre integridad profesional, se había convertido en un ejemplo de perseverancia. Natalia había encontrado su propósito no solo en la auditoría, sino en ser una fuente de apoyo y orientación para quienes buscaban justicia sin sacrificar sus propios valores. Unas semanas después de la capacitación, Natalia fue invitada a un importante foro de ética y transparencia en los negocios, un evento que reunía a líderes empresariales y especialistas del sector. Para su sorpresa, también asistirían varios directivos y antiguos colegas de Corporativo Estrada. Aunque ya había superado ese capítulo de su vida, la idea de enfrentarse a esas personas bajo una nueva luz la llenaba de una mezcla de nervios y satisfacción. En el evento, Natalia subió al escenario para dar su ponencia. Mientras observaba al público, vio algunas caras familiares entre los asistentes, entre ellos, Ricardo Salinas, el directivo que en su momento la había apoyado durante la auditoría de Estrada. Él le sonrió con aprobación, y Natalia sintió que la confianza en sí misma crecía aún más. Durante su presentación, habló de la importancia de mantener la ética incluso en los momentos más desafiantes y recordó a la audiencia que la verdadera fuerza de una empresa no reside en su poder económico, sino en la confianza que construye con sus empleados y clientes.
Cada palabra transmitía no solo sus conocimientos técnicos, sino la profundidad de su propia experiencia. No hay triunfo en el rencor, ni éxito en el control abusivo. La verdadera victoria está en construir con integridad y nunca olvidar que cada decisión afecta vidas más allá de las oficinas, concluyó Natalia, mientras los aplausos resonaban por toda la sala. Al bajar del escenario, varios asistentes se acercaron para felicitarla y agradecerle por su honestidad. Natalia sintió que sus palabras habían llegado a cada persona en la sala, y comprendió que este era su verdadero éxito, no solo exponer la verdad, sino inspirar un cambio genuino en otros. Con este logro, Natalia reafirmó que había encontrado su propósito, uno mucho más grande que cualquier triunfo personal. Meses después del foro, la vida de Natalia había alcanzado una estabilidad que siempre había soñado. Su carrera continuaba en ascenso, y su liderazgo y dedicación la habían convertido en una figura respetada en el ámbito de la auditoría. Además, su rol como mentora de jóvenes auditores le daba un sentido de propósito que llenaba de significado cada día. Un día, recibió una invitación de Ricardo Salinas para unirse como asesora externa en el consejo de una fundación que promovía prácticas éticas en empresas emergentes de México. Aceptar esa invitación significaba contribuir de forma activa a la creación de un entorno empresarial más transparente y justo, el mismo por el cual ella había luchado. En la primera reunión de la fundación, rodeada de personas que compartían su visión, Natalia se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. La rabia y el rencor habían quedado atrás, reemplazados por el compromiso de ayudar a otros a encontrar justicia y crecimiento sin sacrificarse en el camino. Al salir de la reunión, Alejandro la estaba esperando para felicitarla. Juntos, caminaron por las calles de la Ciudad de México, y Natalia, mirando el horizonte, supo que su viaje apenas comenzaba. Ahora, no había nada que la detuviera. En paz consigo misma y con su historia, Natalia finalmente había encontrado su propósito, guiar y ser una inspiración para todos aquellos que buscaban transformar la adversidad en fuerza y el rencor en justicia. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de esperanza y emociones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo momentos inolvidables.